Primera lectura viene del Antiguo Testamento, del primer libro de Reyes, el capítulo 19, versos 1 al 15. Y por instrucción estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo, lo dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor, Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor, vino un viento recio, tan violento, que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco
estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego, un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: me consume mi amor por ti, Señor, Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que he quedado con vida y ahora quieren matarme. El Señor le dijo: regresa por el camino. Y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria. Esta es palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo 42 y 43. Cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas. ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias hacíamos gran celebración. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado, por eso, mi Dios, pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas, todas las ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios, a mi roca: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Hazme justicia, oh Dios, defiéndeme, defiende mi causa frente a esta nación impía. Líbrame de gente mentirosa y perversa. Tú eres mi Dios y mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen a tu monte santo, que me lleven al lugar donde tú habitas. Llegaré entonces al altar de Dios, del Dios de mi alegría y mi deleite, y allí, oh Dios, mi Dios, te alabaré al son del arpa. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré.
Él es mi Salvador y mi Dios. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestra tercera lectura corresponde a la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos 23 al 29. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a leer ahora el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versos 26 al 39. Navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía. Tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces se exclamó con fuerza: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces y, aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. Y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Como había una manada grande de cerdos paciendo en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así él les dio permiso. Y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron, sentado a sus pies, al hombre de quien habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región de los Gerasenos le pidió a Jesús que se fuera de allí, porque les había entrado mucho miedo. Así que él subió a la barca para irse. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo despidió y le dijo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Buenos días. Buenos días. Nos
sabe uno qué texto escogerse. Textos tremendos todos estos. 5.5 millones de personas víctimas del conflicto armado desde 1985 en Colombia. Es como coger a Medellín, a Cali y a Ibagué, toda esa gente junta. Son 5.5 millones de personas las que han estado expuestas solo desde 1985. El conflicto armado lleva 50 años. O sea, faltan estadísticas de 20 años atrás. Mucha gente víctima de este conflicto. Hoy en día, tanto las FARC como el gobierno colombiano dicen que ninguno de los dos puede vencer al otro. Y por esa razón, como no es posible por la fuerza solucionar el conflicto, han decidido sentarse a negociar con el ánimo de llegar a un punto de paz que logre terminar ese conflicto. Entonces, ¿cuánto le apostamos a esa solución? ¿Cuánto? Uno se pregunta, ¿qué impide llegar a esa solución? Si ambos están de acuerdo en que el uno no puede con el otro, ¿qué impide que se pueda llegar a una solución rápida? Si ambos están de acuerdo. Bueno, lo cierto es que estamos invadidos de la desconfianza. Estamos invadidos del resentimiento. Tenemos un infinito temor. Tenemos mucha historia. Una historia donde hemos estado plagados de injusticia, de abusos, de discriminación. Todo eso necesariamente produce mucha ira. Y eso impide realmente que pueda llegar a una solución. Eso sin contar con los entrometidos. Entrometidos como el expresidente Álvaro Uribe, que cada rato saca por el Twitter y se entromete en el proceso. Y sale a dar declaraciones. Y hacen bulla. Y lo más triste de todo es que esas declaraciones son llenas de ira, de desconfianza. Todas esas cosas impiden realmente que se pueda llegar a una negociación de paz. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Se logrará? En este mes de junio, en nuestro caminar litúrgico, hemos venido siguiendo dos grandes lecturas. Por un lado hemos venido mirando el Evangelio de Lucas y por otro la Epístola a los Gálatas. Y el Evangelio de Lucas lo hemos visto fundamentalmente a partir del capítulo 7. Y hemos podido observar cómo esas lecturas de este mes nos dejan ver cómo la relación entre la fe y el amor dispara la acción de Dios por medio de la palabra de Jesús. Y hemos encontrado cada domingo cómo esa palabra es una palabra que sana, como en el caso del centurión. Es una palabra que levanta, como en el caso del hijo de la viuda de Naín. Es una palabra que libera, como las mujeres que acompañaban a Jesús. Esa palabra en donde está unida la fe y el amor a Dios y al prójimo desata todo su poder. Y eso nos muestra Lucas a partir
de esas enseñanzas de los capítulos 7 y 8 que hemos venido viendo. Simultáneamente, en la epístola de Pablo a los Gálatas, nos deja ver cómo seguir por fe las enseñanzas de Jesús, de Cristo, nos lleva hacia el merecimiento de la justificación. Justificación que ya sabemos que significa aceptación de Dios. Y es la fe. Únicamente la fe, la que nos lleva a ser aceptados por Dios. Y que esa justificación, por esa fe en Cristo, es un regalo. Es una gracia. Y ese es el resumen. Entonces, las dos lecturas de esos dos evangelios, en esos términos, nos permiten mirar cómo la fe y el amor sacan el poder de Dios, pero que esa fe en Cristo nos lleva a ser aceptados por Dios, y que esa aceptación es un regalo. No es por lo que hemos hecho, sino sencillamente por seguir las enseñanzas de Jesús y reconocerlo a Él como el Hijo de la Justicia. Hoy vemos cómo Dios se entromete a través de Jesús en la vida de los gerasenos. Empezando por un hombre que dice el Evangelio que está lleno de espíritus malignos. Como las intromisiones de Uribe, esta de Jesús incomoda, altera, genera consecuencias en aquellos que lo escuchan. Pero a diferencia de las de Uribe, estas consecuencias permiten alcanzar lo que el hombre geraseno no podía: alcanzar la paz. Hay una diferencia un poquito importante entre la intromisión de Uribe y la intromisión de Jesús. Bueno, este episodio del Evangelio es un episodio muy fuerte, lo mismo que el de Elías, muy fuerte. Sobre todo si lo miramos de manera literal. Es tremendamente fuerte. Sin embargo, ya es claro para nosotros cómo la cosmovisión de la gente en la época de Jesús, para entender lo sobrenatural, estaba permeada por estos elementos de endemoniados, de espíritus malignos, que era lo que les permitía a ellos comprender el por qué determinadas personas eran como eran, por qué se comportaban como se comportaban. Y lo miraban de una manera en donde si eran buenos y prósperos, era porque eran bendecidos por Dios. Pero si se veían malos y paupérrimos y pobres, eran bendecidos, pero por el demonio. Así lo miraban, esa era su cosmovisión. Sabemos que la Escritura tiene dos dimensiones y nos enseña que siempre debemos ver los textos en esas dos dimensiones. Una dimensión histórica y una dimensión teológica. Y mirar todos los textos alrededor, la mayoría de los textos alrededor de esas dos dimensiones, nos permite de esa manera comprender el mensaje y sobre todo ver cómo ese mensaje nos sirve a nosotros para nuestra vida cotidiana, para nuestro caminar. Sin embargo, uno no puede dejar de preguntarse, ¿qué propósito tendría Jesús al ir a la región de los Gerasenos? Pero también yo me pregunto, ¿qué propósito tendría Lucas para poner este episodio precisamente en esta parte del Evangelio? Son preguntas que de alguna manera, en la medida en que podamos aproximarnos,
a la respuesta, nos van a dar una luz mucho más importante, mucho más profunda y sobre todo más útil. Si cogemos el Evangelio, desde el capítulo 6, Lucas expone el Sermón del Monte. Y a partir de allí, lo que hacen los capítulos 7 y 8, que es lo que hemos venido mirando, no es otra cosa que mostrar cómo es que se vive lo que dijo en el Sermón del Monte. ¿De qué manera se aplica lo que dijo en el Sermón del Monte? ¿Cómo vivir el Sermón del Monte? ¿Cómo poner en práctica la buena nueva? ¿Cómo vivir el reino de Dios? Entonces podemos entender que este fragmento, este episodio tan tremendo de Jesús, es puesto allí por Lucas porque es un paso más que nos permite entender cómo vivir su enseñanza. Vamos a ver. Miremos un poco qué significaban los gerasenos en la época de Jesús. Cesarea estaba ubicada en lo que se llama la región de la Decápolis, al otro lado de la Galilea. Como quien dice, no hacía parte del mundo judío o del mundo israelita. Entonces, casi que eran como gentiles. Tenían algún tipo de vínculo, pero en la vida real eran prácticamente unos gentiles. Entonces, ¿qué iban a hacer allá? ¿Qué iba a hacer Jesús allá? ¿Qué propósito tendría? En el texto logramos ver, en el relato del texto logramos ver 3 tipos de comportamiento. El comportamiento del endemoniado, el comportamiento de Jesús y el comportamiento del resto del pueblo. Y son 3 comportamientos que tienen sus características, pero al mismo tiempo dejan ver una gran cantidad de enseñanzas. Miremos primero la del hombre endemoniado. Creo que todos nos preguntamos, ¿y ese hombre por qué era así? ¿Por qué? Yo trato de imaginarme cómo sería ese hombre físicamente, ¿no? Dice que no se vestía. Muy probablemente era una persona llena de mucho resentimiento, de mucha rabia, de mucho dolor, acumulado durante mucho tiempo. Cuando uno acumula rabia, resentimiento, dolor, angustia, uno se siente como muerto. Y lógicamente el relato lo ilustra muy bien cuando dice que él se mantenía en los sepulcros. Sí, quizá era como un muerto. Muy probablemente él se sentiría indigno. Se consideraría muy probablemente una persona que no merecía absolutamente ninguna salvación. Muy parecido a lo que nosotros vivimos acá. Algo ha tenido que haber hecho ese hombre. Lo cierto es que no era próspero. Vivía desnudo, en la oscuridad. No es raro entonces que la gente de esa época en su cosmovisión lo viera que estuviera como poseído por demonios. Bueno, realmente la palabra espíritu maligno, como lo dice en el texto original, no es espíritu maligno, sino espíritu inmundo. O sea, esa persona estaba realmente muy lejos de ser una persona pura. Muy lejos. ¿Quién sabe qué cosas habría hecho para llegar a esos niveles? Y cuando él dice que se reconoce como legión, es porque, bueno, una legión estaba compuesta de 6.000 soldados, una legión romana. Y quizá en la cabeza de ese hombre aparecía lo que hacían las legiones romanas cuando entraban en sus procesos de conquista, que arrasaban con todo, hacían mucho daño. Muy probablemente él se reconocía
de esa manera. Da mucho dolor ver, imaginarse ese tipo de hombre, ¿no? Un hombre que no siente que tiene salvación, que está lejos de su Dios. Y por eso vive como vive, de esa manera, alejado. Miremos el comportamiento de Jesús. Lo interesante es que Jesús, sin que Él se lo pida, se entromete con su palabra en la vida de ese personaje. Se entromete. Y yo me pregunto ahí, ¿por qué lo hace? No es usual en Jesús eso. Si cogemos los demás textos, en casi todos los textos, son las personas las que van y le piden al Señor que haga algo. En este caso, es Jesús quien toma la iniciativa de entrometerse en la vida de este hombre. Quizá por misericordia, ¿no? Quizá siente su dolor y quiere hacer algo por este hombre. Y cuando llegamos a este punto, yo me pongo a imaginar cómo habría sido el diálogo de Jesús con este hombre. Tuvo que haber sido un diálogo muy interesante. Muy interesante. Porque ha debido ser un diálogo en donde lo que hacía Jesús permanentemente, que era confrontar. Él confrontaba con su palabra a aquellos con los cuales interpelaba. Ustedes podrían imaginarse cómo sería esa confrontación. Lo cierto es que la confrontación de Jesús siempre fue una confrontación basada en el perdón, en la aceptación, en el amor, no en el juicio. Tuvo que haber sido una confrontación en esos términos. Pero imaginémonos una persona llena de resentimiento, llena de dolor, llena de angustia, llena de mucha historia, donde hay ausencia de amor. El tipo de reacción que hubiera podido tener, pues claro que era muy normal que saliera gritando, diciendo, ¿usted qué viene a decirme a mí con cosas de amor? ¿Qué carajadas son esas? Váyase para la porra, déjeme a mí, no se entrometa, no venga a atormentar más mi vida. No se ha metido. De hecho, nosotros lo hacemos. Aún bien. Pero es que la fuerza del amor y la fe de Jesús en que el Espíritu de Dios, que es un espíritu de amor, lo acompaña, logra vencer los sentimientos y los pensamientos de ese endemoniado. Es imposible resistirse al amor de Jesús. Es tan imposible que uno enfrentado a eso, un ser humano enfrentado a ese amor, se deja vencer. Debió haber sido tanta la sensación de esa ausencia de juicio, de ese amor, que el hombre gesareno sencillamente recupera la paz. Se siente perdonado, se siente aceptado. El hombre viejo como que muere. Y haber tenido ese encuentro con Jesús muy probablemente le permitió a él soltar todo ese dolor, toda esa ira, todos esos demonios que tenía dentro, y aceptar que podía ser un hombre nuevo, y aceptar que podía ser perdonado y aceptado por Dios.
Y eso produce una paz infinita. A los ojos de los discípulos judíos, este ha sido un hombre perdonado. Y como Elías, en medio de su angustia y de su cansancio, este hombre endemoniado logra percibir esa paz, el suave murmullo de la presencia de Dios. No es en la tormenta, no es en el fuego, no es en el terremoto, es en la paz de sentirse perdonado, de sentirse aceptado, donde uno logra ver a Dios, ver el rostro de Dios. Este hombre que se sentía inmundo, como que muere y vuelve a nacer, es como bautizado en Cristo Jesús. Y él, como lo dice el texto de Pablo, él, al sentirse bautizado, se ha revestido del mismo Cristo. Por eso no es extraño que termine diciéndole: Señor, déjame ir contigo. Pero por eso el Señor te dice: no hay necesidad de que vengas. Ya estás revestido. Mejor cuéntale a los otros lo que Dios ha hecho por ti, que te ha perdonado. Cuéntale a los otros, para que ellos también puedan vivir de esa experiencia. Y por supuesto que él sale a hablar de eso, pero sale a hablar de Jesús, de lo que Jesús había hecho en su vida, en su momento. Miremos finalmente el comportamiento del resto del pueblo. Es muy interesante ver cómo la figura de los demonios salen hacia los cerdos. Claro, sabemos que en el mundo judío, en el mundo hebreo, más que el judío, el hebreo, el cerdo era considerado un animal inmundo. Entonces, para ellos no es extraño que en medio de la interpretación teológica, por decirlo así, se relate que los demonios salgan del hombre y se metan dentro de los cerdos, porque era su mundo natural, la forma como ellos apreciaban naturalmente eso. Por lo tanto, el que escuchaba el evangelio o el relato le decía: oh, claro, es normal que esos espíritus endemoniados, esos demonios salieran y se metieran dentro de los cerdos y cayeran al abismo. Es también una figura en donde lo que está queriendo decir es que salen lejos del cielo, que era como la interpretación que había, en el abismo. Y finalmente lo que sucede con el hombre es que el hombre, por el contrario, dice el texto, es salvado. El hombre es salvado. Entonces, los gerasenos ven el episodio de los cerdos, pero no lo ven como lo ve el mundo hebreo. Los gerasenos lo ven, es como una cosa horrorosa, porque son los cerdos que se pierden, o sea, es dinero que se pierde. Son las cosas que se pierden. Oiga, ¿cómo así? Que usted llega, arma tremendo escándalo. Es muy probable que el griterío del hombre endemoniado, cuando está siendo confrontado por Jesús, el griterío de él haya afectado tremendamente los cerdos, porque el cerdo es muy sensible a la música. Y entonces es muy probable que los cerdos hayan salido despavoridos y se hayan ido por el despeñadero. Es muy probable. Pero la forma de ver eso es claro. Salen los demonios
del hombre entran a su ambiente de endemoniados, que son los cerdos, que son inmundos, y también entonces ellos allí salen al abismo. Una figura muy linda para representar en su cosmovisión lo que estaba sucediendo con el hombre, y con eso que no entendía, sino como un ser inmundo. Por esa razón, los gerasenos que no ven desde el punto de vista religioso este elemento, ven es una gran dificultad. No venga a armar aquí tanto alboroto, hombre. ¿Qué viene a hacer aquí tanta cosa? No venga, y sobre todo no venga a alterar nuestra condición de producción, las cosas materiales. ¿Sabe qué? Es mejor que se vaya. Es mejor que se vaya. A los ojos de los que escuchan estos textos y a los ojos nuestros, es inadmisible, ¿cierto? ¿Cómo se resisten si ven a un hombre que tenía tal situación, verlo ahora sanado, salvado desde el punto de vista espiritual? ¿Cómo es que ellos no salen a decir, yo también quiero? Que para ellos era mucho más importante las consecuencias materiales que las consecuencias espirituales. Muchos de nosotros, si no todos, vivimos hoy con una legión de demonios dentro nuestro. Tenemos rabias, desconfianzas, resentimientos, dudas. Son como demonios que viven en nosotros. Historia. Los mismos que tenía el hombre endemoniado. Vivimos realmente como muertos en vida. Nos sentimos en la oscuridad. Yo creo que para todos nosotros es muy claro que cuando nuestro corazón está lleno de esos sentimientos, nos sentimos como muertos. Vivimos como en la oscuridad, donde hay ausencia de amor. No de cualquier tipo de amor, del amor de Dios, que lo reflejamos en el prójimo. Probablemente en alguno de nosotros Jesucristo también se entrometió. Probablemente. Y probablemente cuando Jesús se entrometió, lograron salir los demonios que teníamos dentro. Probablemente. Y entonces salimos dichosos, alegres. He sido sanado, he sido salvado por el Señor. Y vamos a la iglesia, y vamos y llevamos multitudes a la iglesia, invitamos amigos, vayamos a la iglesia, conoce al Señor. Muy probablemente nos ha pasado eso. Pero sin lugar a dudas, que también en ese diario caminar hemos tenido momentos de mucha dificultad. Dificultades materiales, enfermedades, problemas con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros amores. Y entonces nos preguntamos y le preguntamos al Señor, ¿por qué? Y resultamos diciendo como el Salmo, Señor, hazme justicia. Tú eres mi Dios y mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido? Y muy probablemente hay gente que nos dirá, ¿dónde está
tu Dios. En este caminar diario, yo me he encontrado con muchas personas que reconocen la hermosura y la maravilla del Evangelio. Pero muchas. Pero muchas de ellas también han terminado diciendo, pero ¿sabe qué? Eso es muy duro. Eso es muy duro. Porque no es más que renunciar a nuestras propias valoraciones, a nuestra propia forma de ver la vida, para albergar una forma de vida en donde no hay resentimiento, donde hay perdón, donde hay confianza, donde basado en ese amor que me dejó conocer Jesús, yo vuelvo los ojos a mi gente, a mi prójimo, y hago lo mismo. Y cuando eso se presenta aún en las cosas materiales, más complicado todavía. Más complicado. Y mi confianza en Él tambalea. ¿Sabes qué, Señor? Prefiero que te vayas. Pero no puedo dejar que se pierdan mis cerdos. Maravilloso, he sido salvado. Pero ante las dificultades me dejo llevar todavía por las cosas materiales, por el temor a perder lo material. Y prefiero casi que pedirte que te vayas. ¿Cómo nos queremos comportar? ¿Como el endemoniado? ¿Como los gerasenos? Hemos sido bautizados en Cristo. Le hemos dicho, gracias por entrometerte en mi vida. Así le oramos. Pero la intromisión, como cualquier acción, tiene una consecuencia. Y la consecuencia que el Señor busca es que seamos nuevos hombres, que mediante la paz, la tranquilidad, la confianza con la que abordemos nuestra vida, deje también ver a otros el suave murmullo de nuestro encuentro con el Dios de la vida, con el Dios del perdón, el Dios de la aceptación, el Dios del amor. Dejemos que la intromisión de Jesús produzca las consecuencias verdaderas, sin importar el costo que ello implica. Ese es nuestro gran desafío. Allí podremos saber entonces si nos comportamos como el endemoniado o como el resto del pueblo. Esta es palabra. Alabamos, Señor.